Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, renovamos el rito de decir, si no estamos juntos ya no somos más este montón. Le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Saben ustedes que de 14 a 16 aquí en la M530 Somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo, de enero a diciembre les proponemos siempre comenzar pactando con nuestras imaginaciones de por medio. Eve de Bonafini, a quien nunca dejamos de extrañar, decía que cuando lo pensamos un poquito, la radio es un asunto que nos funciona en el teatro de la mente, en los pasillos de la imaginación, en los recovecos de la memoria, podríamos subrayar. Y entonces nuestra propuesta cotidiana es, ¿qué tal si además del plano de oír un programa de radio o de observar, si tienen streaming, nuestra acción aquí en la radio, involucramos los 5 sentidos y si hubiera más, los otros también? De tal manera que un programa de radio pueda convertirse en algo así como una experiencia. Toda época tiene sus características y hoy vivimos una época difícil en el mundo y en la Argentina. Y nosotros pensamos que si trabajamos en nuestra propia defensa, en nuestros propios anticuerpos, nosotros creemos que si laboriosamente llevamos adelante la agenda propia y no la agenda enemiga, estamos mucho mejor preparados para las batallas culturales o la guerra entre dos formas de concebir la humanidad, si se quiere, que nos dividen y nos dividirán por siempre. No hay pacto, no hay arreglo posible entre los que queremos el bienestar común y los que quieren el bienestar de los propios, porque ese ADN es en buena parte a esta altura del partido irrecuperable, así que nos concentramos en nosotros mismos y miramos desde aquí la realidad, no desde allá, sino desde aquí. Suele decirse en el análisis político que hay formas en que la política se verifica en lo público, la política en el palacio, es decir, la política en los gobiernos, en los salones cerrados, la política del diálogo, la política parlamentaria, la política de los congresos, diputados y senadores, donde los ámbitos son de discusión, y la política en las calles, que también importa. Podríamos agregar más elementos, la política judicial, la política mediática, pero podría decirse que hoy en la situación de la Argentina, en este miércoles combativo, se están expresando todos esos elementos en conjunto. El gobierno atrincherado en los lugares donde gobierna, despreciando la calle y pendiente de las redes sociales, las calles repletas de personas frente al Congreso, peticionando por justicia en temas claves de la sociedad como la salud y la educación pública. En el Parlamento reunido, tratando de llevar adelante su propio consenso, y si se quiere, el ballet de medios de comunicación y su posible orbe de influencia. Esta sociedad es combativa y ha combatido a su manera hasta acá el gobierno de Javier Milei, pero podríamos decir que a esta altura la grasa de las capitales no se banca más, es un gobierno en franca retirada, o en todo caso, antes de cumplir 2 años de mandato, ha hecho tanto daño, que ha ido quedándose lentamente sin otro apoyo que los tutelares, aquellos que lo pusieron a Javier Milei a gobernar, incluyendo ahí una combinación de elementos muy dispersas, pero para tomarle el pulso a lo que está pasando en las calles, vengo de las calles, acabo de pasar por la puerta del Congreso, la movilización es muy grande. Martín Suárez en el Móvil 1. ¿Cómo va, Martín? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Carlos? Grande es poca palabra para lo que se está viviendo aquí en Avenida Rivadavia y San José, para que tengan una idea, en este punto donde se reúnen las organizaciones sindicales más numerosas. Está la CTA Autónoma, las dos caminos a la unidad, está también ATE Capital, está la gente de la CONADU y la CONADU Histórica, obviamente en esta jornada donde son prácticamente protagonistas, los que abrazan a la educación universitaria, pero al mismo tiempo a la salud. Y estamos con su máximo referente, el secretario general de la CONADU, Carlos De Feo. Carlos, esto ya es increíble, es imposible de calificar, y todo indica que va a ser tan numerosa esta marcha como las anteriores, ¿no? Seguramente, sí. Yo creo que va a ser tan grande como las otras. Y es más, yo esta mañana estaba viendo, por ejemplo, la provincia de Formosa, una enorme movilización. Me mandan los compañeros un video. Recién en Chilecito me mandan otro. Descontamos que en las grandes ciudades, Rosario, Córdoba, Tucumán, Mendoza, la marcha va a ser también muy, muy grande. Y bueno, espero que esto, más que el gobierno de Milei, porque nosotros sabemos que a él no le vamos a hacer cambiar absolutamente nada,
Esto es para que también los congresales, los diputados, los senadores entiendan que tienen que cumplir con su responsabilidad y representar al pueblo que los votó. Y el pueblo que los votó hoy está en la calle diciendo sí a la salud pública, sí a la educación, no a los vetos de Milei. Está jodida, ¿no? La mano con los votos. Se habla de que hay 21 voluntades que no están decididas. Y uno cuando dice, bueno, flaco, falta menos de una hora para que se vote esta ley. Si no estás decidido es porque estás esperando algo. ¿Qué están esperando, Carlos? Mirá, yo creo que los números no están tan mal. Es más, recién escuchaba que hay un avión de Misiones que no salió. Ahí venían los votos de Rovira. Una diputada de la Libertad Avanza de Rosario tuvo un accidente hoy, tampoco viene. Hay que ver, también hay muchos acasos que pueden pasar, muchas situaciones que van a variar. Y es como decís vos, ¿no? Hay algunos que no dicen nada y uno piensa que van a votar que no. Y en una de esas se están tratando de evitar las presiones que sabemos que en el Congreso son terribles, no solamente a los gobernadores con los ATN, sino también lo de Cuader, ¿no? Comprando voluntarios con la billetera en la mano. Esto es terrible. Yo creo que tenemos que poder denunciar después a aquellos que votaron que sí y ahora van a votar que no, o los que se abstuvieron a la hora de votar y hoy aprueban el veto. Hay que tener, nosotros los ciudadanos tenemos que tener la posibilidad de estar en la calle. Mirá, es difícil en Buenos Aires, porque acá no te cruzás con muchos diputados, pero imagínate que vivís en La Rioja, vivís en las pequeñas ciudades donde son un vecino más prácticamente. No más, claro, y a ese hay que poder decirle en la cara, votaste en contra de la gente de tu pueblo, porque hoy estábamos viendo las encuestas, las universidades tienen una aprobación superior al 80%, pero vos tenés universidades desde Ushuaia en Tierra de Fuego hasta Formosa, de los pueblos más pequeños del oeste hasta la provincia de Buenos Aires. Ahora, Carlos, vos como referente máximo de la CONADU que agrega o congrega a todas los gremios y sindicatos de docentes, maestros y profesores universitarios. Hoy por hoy los profesores de la universidad pública están pasando el peor momento de su vida, por encima incluso de un maestro de una escuela pública, ¿no? Claro, porque los docentes en las provincias, en la ciudad de Buenos Aires, han tenido aumentos salariales, superiores inclusive en muchos casos a la inflación. Y nosotros no, el gobierno nacional, es más, los 2 primeros meses, cuando fue el fogonazo inflacionario, ¿te acordás? En diciembre y enero, en ese momento nosotros no tuvimos aumento salarial. Y después hemos tenido prácticamente todos estos 22 meses siguientes, los 20 meses siguientes, hemos tenido aumento por debajo de la inflación. Eso hace que hoy nosotros tengamos un salario que para llevarlo a noviembre del 2023 se necesita un aumento del 41%. Lo dice el considerando del veto. Bueno, Carlos, espero que sea una jornada histórica y vemos mucha policía, espero que no pase nada tampoco. No, bueno, no, la policía, aparentemente tuvimos un acuerdo de no agresión hoy, así que esperemos, y como no vamos a estar frente al Congreso, que es donde está la federal y todas las fuerzas federales, esperemos que no vaya a pasar nada. La verdad que un enfrentamiento, cualquier cosa que pasara, va a deslucir toda esta enorme movilización. Yo creo que el número hoy acá es contundente, no se necesita hacer nada más que eso. Gracias, Carlos. Gracias a ustedes por estar siempre presentes. La palabra de Carlos De Feo, el secretario general de la CONADU, marchando junto al pueblo, junto a todas las organizaciones de docentes, profesores, del interior profundo del país, también de aquí de la ciudad de Buenos Aires, que le están diciendo a los diputados, ojo que los estamos observando, queremos que voten a favor del pueblo, queremos que voten a favor de la educación pública. Bien, qué suerte que llegaron a un acuerdo de no agresión con la policía que custodia o que se hace presente hoy en el acto gigantesco, porque aquí en la puerta de la radio de Madres de Plaza de Mayo había como 30 policías hace un ratito, quizás venían a pedirle un autógrafo a Daniel Toñetti, pero ya se había ido, no lo sé, pero aquí la presencia era muy grande, como de custodia, ojalá sea eso y no otra cosa, porque está muy poblada esta zona. A los que están compartiendo el streaming de la M530 a través de YouTube les estamos mostrando 3 planos distintos de los que hablamos. Nuestra propia transmisión, Martín Suárez en las calles, una columna muy grande del Hospital Garrahan marchando por la avenida Rivadavia y la actividad parlamentaria. Recién hablaba la diputada de izquierda Vilma Ripoll. ¿Quién está haciendo uso de la palabra en este momento? Rodrigo Lamardo, allí en el Congreso. ¿Quién? Santafilo de Neuquén, un diputado de Neuquén. Lo vamos a escuchar.
en este momento del movimiento popular neuquino, debate adentro. Se van desarrollando. Y algo parecido pasa con la Universidad Nacional del Comahue en la provincia de Neuquén. Y hablo de la que conozco, por supuesto. Un desarrollo territorial muy importante, extensiones que llegan a distintos puntos, no de Neuquén capital, sino también de Chosmalal, por ejemplo, la zona norte, San Martín de los Andes, si hablamos de la zona sur, o también de la zona centro de la provincia de Neuquén. Con lo cual es muy difícil que se puedan administrar recursos que no están previstos claramente en un presupuesto como debería ocurrir. Pero también, presidente, quiero decir algo. Acá no hay que confundirse. Nosotros tenemos una mirada provincialista de la cosa. No estamos ni de un lado ni del otro lado de la grieta nacional. Y lo digo, por supuesto, con todo respeto, por quien milita en una fuerza nacional. Me corresponde hablar desde las fuerzas provinciales. Y en función de eso, decir que no solo hay que ser federalistas cuando se está en campaña, sino también hay que ser federalistas cuando se está en gobierno. Cuando se llega al gobierno nacional hay que tener una mirada federal y no tan unitaria de la cosa. En función de eso, decir, presidente, que en nuestra provincia, por ejemplo, el gobernador Rolando Figueroa se hizo cargo, a partir de una decisión que tomó con fondos de todos los neuquinos, de amortiguar lo que fue el golpe del incentivo docente, que también allí el gobierno nacional se retiró. Por dar un ejemplo, ¿no? Pero también debo decir que las obras que tienen que ver con educación, por ejemplo, con las escuelas técnicas, hay allí un trabajo conjunto con INET que ha abierto de alguna manera quizás esa puerta para que se pueda desarrollar un trabajo de manera conjunta. Y aquí quiero destacar esa tarea que está llevando adelante una compañera que se sienta aquí en el Congreso también, que tiene a cargo la UPF, la Unidad de Financiamiento Externo en Neuquén, como lo es Tania Bertoldi. Lo quiero destacar porque esas tareas que se hacen muchas veces en las provincias tienen que ver con gobiernos provinciales que deciden justamente hacerse cargo de cuestiones que son propias o competencias de la nación. Con lo cual digo, ni de un lado ni del otro de la grieta en este sentido, porque en el caso de la Universidad Nacional del Comahue ya ha sufrido recortes en los últimos 15 años y no precisamente ha estado gobernando el actual presidente. Así que, siendo absolutamente objetivos, con lo que votamos en la sesión cuando tratamos estas leyes que ha vetado el presidente, vamos a acompañar la insistencia tanto de la ley de emergencia pediátrica como de presupuesto universitario. Ya verán que suena la campana. Martín Menem, a cargo de la sesión, de la presidencia de la sesión, haciendo sonar la campana mientras terminaba su alocución. Van a ser muchos los que van a hablar, va a ser larga la jornada, el diputado por Neuquén. Respecto al ejemplo que escuchábamos recién en el aire de la radio, de los dirigentes en las ciudades chicas, en las capitales de provincias, donde son mucho más visibles que en el anonimato de la capital federal. Por ejemplo, el padre de Martín Menem, Eduardo Menem, una figura consular, cualquiera sabe que va a tomar café al mediodía en un cafecito que está en la esquina de la Plaza Central de La Rioja, justamente muy cerquita de la Catedral de La Rioja. Cualquiera sabe eso. El tipo va todos los días ahí, es muy visible. Claro, tendrá sus medidas de prevención respecto a su propia seguridad, pero ocurre en muchas ciudades eso de que el contacto de diputados y senadores con el pueblo que los votó, con la sociedad que los rodea, es más frecuente. Todo el mundo sabe dónde se vive, etcétera, etcétera. ¿Por qué digo esto? Porque también es dable y es posible, como muchos lo han propuesto ahora, que todos y cada uno de nosotros nos preocupemos, no por ir a visitar las casas donde viven, sino por hacerles saber, con mail, con mensajes por WhatsApp, etcétera. Eso se consiguen, los teléfonos y la forma de comunicarse. Cada diputado tiene una casilla de mail, debe abrirla todos los días o alguien la abrirá por él. El desacuerdo ciudadano respecto a las decisiones que toman y que ellos representan, tanto en un caso a los gobiernos de las provincias como al pueblo de sus provincias. Entonces no es menor este asunto de poder ejercer una presión democrática y ciudadana sobre aquellos que tienen votar. Volvemos a la calle con Martín Suárez en el móvil de la radio. Martín, estás en el aire otra vez. Bueno, te digo que cada minuto que pasa, Carlos, es imposible caminar por Avenida de Mayo. Ves columnas que vienen
del lado del Garrahan, de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, también de la zona norte. Están los compañeros y compañeras de la Unión Obrera Metalúrgica aquí detrás nuestro sobre San José y Avenida de Mayo. Prácticamente es imposible. Y hablando de referentes, de militantes, de personas que se ponen al hombro de la lucha de los trabajadores, uno de los más castigados durante años, estamos con Beto Pianelli, el secretario general de Metro Delegados. Beto, hay que estar acá esta jornada, ¿no? Sí, obviamente. No es cualquier persona de bien o está acá o como mínimo lo siente como una marcha donde debería estar, ¿no? Es decir, hay veces compañeros que trabajan, que no pueden venir, pero sienten la marcha como propia, porque la verdad es una marcha, es por la dignidad, es decir, que un presidente haya vetado leyes tan sensibles como las que se habían votado, digo, que no tenga ni siquiera ese reparo, y después del cachetazo recibido el fin de semana en la provincia de Buenos Aires, realmente habla de una actitud necia, que solamente se puede confrontar cuando está el pueblo en la calle diciendo hasta acá, más de acá no vas a pasar. Yo siempre digo que los que viven en la ciudad de Buenos Aires, son trabajadores de la ciudad de Buenos Aires, sufren el doble impacto, la doble crisis. Por un lado la de Javier Milei y por el otro la de Jorge Macri. ¿Es así como la sienten ustedes como Metro Delegados? Sí, obviamente, pero aparte, digo, lo que estamos viendo en la ciudad de Buenos Aires, la otra vez, los compañeros que realizaron el censo de gente en condición de calle, en situación de calle, 12.000 personas en la ciudad solamente de Buenos Aires, la ciudad más rica del país, que tiene un presupuesto como las grandes ciudades del mundo, que haya 12.000 personas que estén durmiendo en la calle realmente es indignante. Y que hacen alarde encima de ese presupuesto, ¿no? No, obvio, hacen alarde, pero no para resolver los problemas de la gente, sino hacen alarde para agarrar, hacer una esquina un poquito más grande, para meter algún farol, alguna ridiculez que no le cambia la vida a nadie, y en realidad lo que hacen es medio usar ese presupuesto para cambiar la vida a la gente. 12.000 personas viviendo en la calle de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué diferencia hay entre el gobierno de Javier Milei y vos como trabajador de la ciudad de Buenos Aires, el gobierno de Jorge Macri, más teniendo en cuenta de que, por ejemplo, mientras ajustan el presupuesto universitario Milei, acá en la ciudad están cerrando escuelas, grados? Recién ayer, después de 9 meses de haber sido sancionada la ley de boleto estudiantil, la reglamentó Jorge Macri. Esperó 9 meses, se ahorró un montón de guita, pero bueno, los pibes de aquí en adelante van a poder viajar gratis, ¿no? Bueno, la diferencia que hay quizás el nivel de perversidad. No digo porque en la ciudad no sean tan perversos, son bastante perversos, hacen alarde de que le pegan a la gente. Por ejemplo, una cosa con la que hicieron campaña electoral diciendo, pusimos tachos antivandálicos para que la gente no agarre comida de los tachos de basura. Es decir, si vos estás muerto de hambre, sos un vándalo. Digo, lleva al nivel de expresión tan brutal, es si son perversos. Ahora pasa que Milei en ese sentido no hay quien le gane, ¿no? Creo que a nivel mundial debe ser el más bruto, el más perverso, el más cínico de todos. Pero esa es la diferencia. Después en el plan económico, en lo que tienen que hacer, coinciden plenamente. De hecho, en la provincia de Buenos Aires fueron en la misma lista, ¿no? Entonces, si hoy no se aprueba o no se rechaza el veto, ¿cómo sigue la lucha? Bueno, eso va a haber que discutirlo entre todos. Venimos con la expectativa de hoy que nuevamente meterle un cachetazo a Milei. Si no lo logramos, seguramente nos sentaremos y definiremos de qué manera vamos a continuar. Lo que está claro es que esto no va a salir gratis, si hoy no se cambia esta resolución, y que la gente va a seguir en la calle para lograr lo mínimo y básico, indispensable, que se hagan cargo de las cosas básicas que tiene que hacerse cargo el Estado y el gobierno. Gracias, Beto. La palabra de Beto Pianelli, el secretario general de Metro Delegados, hablando en el aire de la 530. Uno, cuando recuerda cómo fue la lucha de los Metro Delegados, realmente se emociona, porque detrás o enfrente estaba nada más y nada menos que la UTA, ¿no? Con toda su infraestructura, con todo su poderío, enfrentándose a un gremio que recién estaban haciendo y que le estaba diciendo, mira, Franco, la Unión Tranviarios Automotor no tiene nada que ver con lo que circula bajo tierra, usando la lógica simple. Bueno, se enfrentó durante años para conseguir la personería gremial, lo consiguieron, y hoy por hoy se están enfrentando nuevamente a otro poder, que es el poder del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Tengo unos minutos, Carlos, está llegando Roberto Baradel. Roberto, estamos en vivo para M530, la radio de las madres. Bueno, una reflexión de esta jornada que es multitudinaria, por lo que se ve, ¿no? Bueno, mira, justo, empecé la jornada recordando y reivindicando a Eve. Estuve en la Casa de las Madres con Carmen, y es una jornada muy importante en defensa de la salud, la educación y acompañando a nuestros jubilados. Creo que, bueno, lo multitudinario de la movilización que ustedes están viendo, la convocatoria era a las 2:30, ya ahí está rebalsando, vale, sí. Pero faltan 3 horas para que empiece. Impresionante, nuestro pueblo tiene memoria
y está en las calles para defender lo que nos quieren quitar. Roberto, uno compara desde la mala leche, desde la mala onda, compara lo que es la gestión nacional de educación de Milei con la gestión provincial de Axel Kicillof. Explícalo vos que la tenés clara en eso. Sí, yo te digo, lo comparo desde la buena leche, entendiendo lo que prefiero y quiero para los argentinos. Una gestión como la de Axel, que marca que hay un Estado presente, arregla escuelas, hospitales, tiene un diálogo permanente con los diferentes sectores, con los trabajadores, con las trabajadoras, que defienda la educación pública, la salud pública y el trabajo. Y otra gestión que lleva adelante no hace nada de eso, al contrario, además ejerce la crueldad y el odio como política de Estado. Bueno, listo, no hay más nada que discutir. Y el 7 de septiembre los bonaerenses lo hicieron sentir. Gracias, Roberto. Lo hicimos sentir. Gracias. La palabra de Roberto Baradel, el secretario general de SUTEBA, el gremio mayoritario de la provincia de Buenos Aires en cuanto a docentes se refiere, también en el aire de la 530, emocionado cuando hablaba de Carmen Arias, la madre de Plaza de Mayo, haciendo este pequeño homenaje ahí en la Casa de las Madres, ¿no? En Hipólito Yrigoyen, a 1500 hace minutos nada más, Carlos. Bien, gracias Martín, gran trabajo en vivo desde el centro, el corazón de la manifestación. Hoy es un día muy Eve Bonafini. Primero, multitudes en la calle, multitudes dispuestas a compartir por bienes en común, como nada menos y nada más que la salud pública y la educación pública, si se quiere, bienes fundacionales de la historia de la democracia en la Argentina. Hay que pensar un poquito en el sistema de salud y educación pública que idearon los liberales de mediados del siglo XIX y que hoy un partido nuevo quiere eliminar, si se lo piensa un poquito. Quiere eliminar un sistema de salud pública y un sistema de educación pública, va paso a paso en busca de un objetivo. Si pudiera, vendería los edificios y convertiría todo en el reino de lo privado. Y por eso es que estas causas deberían tener, si es que no tienen, una adición completamente mayoritaria, que luego los representantes de distintos distritos políticos de la Argentina, por estímulos diferentes, voten en contra de los vetos. Tiene que ver con la manipulación de la política y el dinero, y ni siquiera con las ideas que ellos deberían profesar en privado, ya que la mayoría son egresados de las universidades públicas y la mayoría de ellos además han utilizado la salud o la utilizarían la salud pública cuando la han necesitado. Es un asunto de otro orden aquí, no del consenso democrático a estos respectos, sino de los acuerdos económicos de aquellos que por progresar políticamente son capaces de cualquier cosa, incluso de ir contra los ideales fundacionales de la patria que dicen defender y con cuya bandera suelen posar en las redes sociales. Decía que es un día muy Eve, porque en este miércoles, además, esta tarde en la Biblioteca Nacional, Demetrio Iramaín va a presentar otra vez, pero en un lugar muy connotado, su hermoso libro Eve y la fábrica de sombreros. Eso va a ocurrir a las 18 en la sala Augusto Cortázar de la Biblioteca Nacional, que saben ustedes, queda en Avenida General Las Heras al 2556, Las Heras y Agüero, en el centro de la capital federal. En ese lugar histórico vivió Juan Domingo Perón con Evita durante su primera presidencia. Como soy parte, porque Demetrio Iramaín, charlamos ayer, me invitó otra vez a la presentación, a una nueva presentación de su obra, quiero subrayar esto, que un libro sobre Eve en este periodo histórico de la Argentina se presente en la Biblioteca Nacional tiene más de un significado. Estarán ahí Carmen Arias, la referente de Madres de Plaza de Mayo, Victoria Oneto, actriz, padre desaparecido y funcionaria en la provincia de Buenos Aires, y yo acompañaré esta presentación diciendo lo que me corresponda, pero acá el centro es Eve. Es la poderosísima historia de Eve Bonafini, la humilde hija de una humilde familia de trabajadores en Ensenada, cuyos padres tenían un ranchito así que fueron agrandando de a poquito y como pudieron, que llevó adelante su propia agenda de vida. Su propia agenda de vida no tenía nada que ver con la política hasta que sus hijos, en los años 70, le explicaron un montón de cosas para ellas inolvidables. La desaparición de los hijos la impulsó a la lucha. Y en esa lucha fue adquiriendo, nutriéndose
de nuevos y nuevos elementos hasta convertirse en una voz autónoma, poderosa, independiente, libre, a veces polémica, pero siempre a cargo de la conciencia de los desposeídos. Ayer hablamos del momento en que Eve Bonafini, luego de la asunción de Néstor Kirchner, además hace un giro copernicano en la historia de los derechos humanos, al decir esta organización ya no es más una organización solo de derechos humanos, sino también una organización política. Hubo gente que estuvo en desacuerdo, hubo gente que estuvo en acuerdo. Eve perdió más de lo que ganó con esa decisión, pero tuvo una característica principal que para ella fue central, la autenticidad. Así que cuando la recordamos, no la recordamos como la madre perfecta, ni la dirigente que nunca se equivocó, sino como una persona siempre viva, cuyo ejemplo más grande fue: hay que salir a las calles a pelear, pase lo que pase. Y siempre lo colectivo sobre lo personal. Nosotros creemos que le pertenecemos, porque trabajamos en una radio que ella soñó y llevó adelante, y que en el futuro que ella nunca vio, tiene todos estos poderíos. A las 14:32, señor Pablo Hacker, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Cómo está, Carlos? Por suerte, muy bien, en un día importante. Sí, venía atravesando la Plaza de los Dos Congresos, impresionante la cantidad de gente, y eso que todavía falta bastantes horas para lo que sería el acto central, cerca de las 18 horas, mientras en el Congreso estamos viendo el debate, con números todavía ajustados, no está garantizado el rechazo al veto, lo que hace una jornada muy, muy caliente en las calles y dentro de la Cámara. Hablamos de las tres dimensiones, de el Palacio, las calles, el Palacio Presidencial, las calles y los lugares de debate. Ahí en el Palacio Presidencial no solo están contando los porotos, sino contando el dinero a ponerle a que no hay. Claro, ¿no? Pero para esto... Para esto sí. Para cometear y lograr votos siempre hay dinero. Antes de ir a una entrevista que tenemos en línea, brevemente, el ministro de Economía, Toto Caputo, salió a explicar que no tenían forma de pagar los vencimientos de la deuda y que está viendo cómo hacerlo. Eso es textualmente lo que dijo el ministro de Economía. O sea, lo que hay detrás de todo esto, que además de los recortes que hacen en todo el sistema público, de educación, de salud, de trabajadores, de jubilados, con todo eso y con un préstamo de 20.000 palos, tampoco les alcanza. O sea, algo están haciendo con la guita que evidentemente al pueblo no va. Para pagar la deuda que contrajo el propio Caputo. La misma. Primero como funcionario de Macri y ahora como funcionario de Milei, ¿no? Si no estuviera tan claro, ofendería la inteligencia de la sociedad, darnos cuenta de qué están haciendo y cómo se comportan, ¿no? Esta gente que dijo que venía a solucionar la economía y no solo la ha empoderado, sino que no sabe cómo resolver los intríngulis en que se metió, pero que sirven fielmente los intereses del Fondo Monetario Internacional. Absolutamente. Y para hablar de la calle, lo que está pasando ahora, estamos en comunicación por teléfono con Valentina Toledo. Ella es estudiante de Ingeniería Civil en la UBA. ¿Cómo estás, Valentina? ¿Qué tal, Pablo? Y Carlos, te saludamos desde la AM530, la radio de las madres. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo estás, Valentina? Contame un poquito dónde estás vos ahora. Calculo que camino o ya en la marcha. Por lo que yo acabo de ver en la calle, es muchísima la gente que se está reuniendo para justamente expresar el repudio al constante ataque, porque no se puede decir de otra manera, del gobierno hacia el sistema de educación pública superior, pública en general, pero en este caso de las universidades. Sí, yo estoy ahora en un rato por salir para la marcha justamente a encontrarme con mis compañeros. Hay varias facultades que ya concentraron y que están yendo justamente a encontrarse todas en Congreso. La verdad es que esperamos que sea una marcha enorme, gigante, como la que fue el año pasado, si no más grande, ya que sabemos que el gobierno está en una profunda crisis por todas las cosas que se estuvieron destapando este último tiempo y sobre todo porque ya empieza a haber un cansancio, me parece, sobre la gente, sobre los distintos ataques. Específicamente nosotros los estudiantes estamos cansados de que estén recortando la universidad, de que estén recortando el presupuesto, de que nuestros docentes no lleguen a fin de mes. Ustedes imagínense
ir a la facultad y que no tengas luz un día, que no funcionen los ascensores, o ir a la facultad y que los docentes mismos sean los que paran la clase un rato para explicar un poco por qué están parando o por qué están tomando diferentes medidas, porque realmente no llegan a fin de mes. O que, por ejemplo, vos como estudiante tengas cada vez menos cátedras, menos cursos para anotarte, porque los docentes están obligados a renunciar a sus cargos, porque realmente la plata no les alcanza. Muchos incluso de los docentes que nos dan a nosotros en nuestra facultad son también investigadores del CONICET o investigadores de distintos lugares que el gobierno está recortando. Entonces, la verdad es que la situación es insostenible, tanto para nosotros como para nuestros docentes, que cada vez tienen que estar corriéndose más de la educación pública o dando clases gratis, haciendo malabares para llegar a fin de mes, en un momento en donde, no sé, se destapó que el gobierno, no sé, tiene un caso de corrupción enorme con el 3% de Carina. ¿Por qué no pagan los sueldos de los docentes con el 3% que le dan a Carina, me pregunto yo? ¿Por qué no pagan el presupuesto educativo con los sueldos de los senadores que se lo están aumentando cada vez más? La verdad es que, nada, o sea, entre los estudiantes genera muchísima bronca y nos dan, por eso nos dan muchas ganas de salir a marchar, a bancar a nuestros docentes, a pelear por nuestra educación pública que tanto nos costó en la Argentina conquistar, digamos. Totalmente. Y Valentina, vos estudiás Ingeniería Civil en la UBA. Sí. ¿Cómo es la diaria? ¿Cómo es la diaria hoy en día? Explicabas recién, bueno, los salarios docentes ya perdieron casi un 80% en relación al 23%, es insostenible. ¿Qué es lo que ves diariamente? ¿Qué historias son las que te conmueven cuando vos vas a las aulas a justamente tratar de formarte? Porque además vos estás estudiando para justamente contribuir digamos, al país en su desarrollo, pero no te están permitiendo hacerlo por todo lo que nos estás contando. ¿Qué se vive en las aulas diariamente en la UBA, particularmente en tu carrera? No, en mi carrera eso, sobre todo, o sea, mucha preocupación, mucho debate entre los docentes y los estudiantes, porque aparte de eso, o sea, a lo mejor los docentes te mandan por mail las estadísticas en donde muestran, o sea, te dicen, no sé, por ejemplo, chicos, mañana va a haber paro, la facultad va a estar cerrada, pero quiero que además ustedes entiendan la situación por la que estamos pasando los docentes, entonces te mandan por mail a lo mejor las estadísticas que te muestran lo que vienen perdiendo en los últimos años. Y la verdad es que a uno como estudiante se le pone la piel de gallina y te dan ganas de salir a romper todo, ¿me entendés? Porque ¿cómo puede ser que haya una persona que se haya formado, que haya estado años estudiando, que hoy en día quiera devolverle a la universidad todo lo que la universidad le dio, ¿no? O sea, contribuir, aportar a que haya nuevos profesionales y todo, y que haya docentes que estén cobrando menos de 300.000 pesos. Es inaceptable. Totalmente. Además, bueno, tengo entendido vos integrás el CEPRODH, sos nieta de desaparecidos. ¿Cómo caracterizás? Hace poquito entrevistamos a un diputado hablando que, digamos, lo que muchas veces denunciamos desde esta radio y de algunos pocos medios, que el plan económico es el mismo que el de la dictadura, no tiene muchas diferencias. ¿Cómo lo caracterizás vos, siendo además que te tocó muy de cerca en lo personal la historia de la dictadura? Sí, no, olvídate, o sea, los que militamos en el movimiento de derechos humanos, bueno, como vos mencionaste, yo integro el CEPROD, que es el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, un organismo en donde entre sus fundadoras está Miriam Bregman y demás. Nosotros nos decimos eso y coincidimos en que es el mismo plan económico que tuvo la dictadura, de completo sometimiento al Fondo Monetario Internacional, que está digitándole al gobierno todas las políticas, todos los ajustes, o sea, todo lo que el plan que está teniendo el gobierno ahora, incluso el discurso que dio después de la tremenda derrota que tuvo en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Fue de eso, acá va a seguir todo igual, acá se le va a seguir pagando al Fondo Monetario. Recién, bueno, nada, escuchaba que decían que Toto Caputo había mencionado que no sabía cómo iba a pagar los vencimientos de la deuda. También me contesto, ¿por qué no se lo paga con el 3% que le dan a Carina? No sé, o sea, la verdad es que tienen el mismo plan económico. Está Patricia Bullrich otra vez a la cabeza, que la verdad que también es completamente inaceptable que esa mujer esté al mando de las fuerzas de seguridad. Y la verdad es que a nosotros nos toca muy en lo personal, porque sabemos que el gobierno, además de recortar la salud, además de recortar la educación, viene también a
destruir, por así decirlo, todos los avances que hubieron en los movimientos de derechos humanos, todo por lo que nuestras madres y nuestras abuelas pelearon. No sé, ahora están queriendo también recortar el banco genético de datos, que es nada más ni nada menos lo que nos hizo a nosotros, los familiares, saber nuestra historia. Entonces, bueno, los sitios de memoria también, o sea, es algo que están avanzando un montón en eso. Entonces, la verdad es que nosotros opinamos que la pelea es una sola en ese sentido. La pelea por los derechos humanos, la pelea por la educación pública, por la salud pública, es una y es contra el mismo enemigo que está queriendo avanzar con todo, que no es solamente Milei, sino que es también el FMI. Clarísimo, Valentina. Entonces, bueno, vas para la plaza, allí nos veremos en un rato. Gracias por esta comunicación. Estamos al habla. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Un saludo. Allá lejos y hace tiempo, cuando yo era nieto o hijo, cuando tenía la edad de Valentina, yo no quería ser periodista, yo quería ser docente, quería ser profesor. Estudié la carrera de letras para eso. Durante 16 años me educó la educación pública en Mendoza, donde yo vivía, la escuela primaria, la secundaria, el Colegio Universitario Central, en mi caso, y luego la Universidad Nacional de Cuyo. ¿Por qué yo quería ser docente y docente de letras? Porque estaba cansado de los malos docentes de letras, los que enseñaban perezosamente, los que parecían no preocuparse demasiado, y me parecía que ahí había un mundo para explorar. Pero después empecé a trabajar en el periodismo. Porque me gustó el periodismo y porque la formación que tenía me ayudó en el periodismo, y después fui profesor universitario en las carreras de comunicación de la UBA y de la Universidad Nacional de La Plata. Habrá quien lo recuerde, habrá quien no lo recuerde. Hace como 25 años tuve una discusión en público en un programa de televisión con mucho rating con una presentadora de televisión, una supuesta estrella de la televisión, y en un momento en que se había puesto picante la conversación, la discusión en público, y los temas de educación no eran menor, y se hablaba del dinero que cada uno ganaba, yo le recordé en público que el costo de las extensiones que ella aportaba para parecer tan pelirroja en televisión eran superior a mi sueldo de profesor universitario. Era el gobierno de la Alianza, López Murphy, que duró muy poquito, había achicado el presupuesto de la educación, pero estos temas son cíclicos en la historia argentina, se repiten porque se repiten los planes. Por eso, cuando los estudiantes luchan por los derechos de todos, no solo de los estudiantes, o cuando los empleados de la salud pública luchan por los derechos de todos y no solo los propios, es bueno que la sociedad entera luche con ellos. Por eso decimos que nos gustan los estudiantes. Hace mucho tiempo que lo decimos cantando con Violeta Parra. Esta es la versión de Julia Senco de un clásico de mediados de los años 60, cuando las luchas eran las mismas que ahora. Y los planes económicos, si gobernaban los de la derecha, la ultraderecha o los militares, exactamente calcados.
Carlos Polimeni en la tarde de la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Y a las 14:47, Marina Glesser, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, me puse de traje de militante, espero no le moleste la vulgaridad de este día. Porque estoy vestida de ropa deportiva, pero... ¿Qué tiene partido de handball esta tarde? No, voy a marchar con los estudiantes y con mis hijos que son estudiantes. Pero y nadie también... les explicó que la ropa deportiva hay que merecerla, hay que usarla para hacer deportes, ¿no? Disfrazarse de deportista. Pero no estoy disfrazada de deportista, vine con este look porque voy a la marcha, como bien decías recién, es por la defensa de todos, me representa eso que decís que esas luchas abarcan todas las luchas, ¿no? Porque hoy no están los jubilados y jubiladas, pero también claramente estamos poniendo el cuerpo por ellos y ellas, ¿verdad? Sin lugar a dudas. ¿Hay alguna interferencia de algún teléfono, no? Aquí en el aire de la radio, no sé a quién le corresponde. A mí no, mirá, creo que puedo ser yo. Pero entra el bip, y me gusta su gorra, hablando de todo un poco. Bueno, hay que merecerla también, ¿no? Hay que merecerla. Más adelante en el programa... Eso te iba a contar. Vamos a conversar con Matías de Brasi, es un artista oriundo de Morón, ilustrador y pintor también, urbano, porque tiene muchos murales, seguro conoces algunos de ellos, él es de zona este, pero tiene... Me gustan mucho sus trabajos gráficos, suelo publicarlos, sí, espero que con su autorización. Sí, vi que compartías algunos de sus trabajos, esos están expuestos desde el 11 de septiembre acá a la vuelta en el PJ Ciudad en San José 181 en la muestra Postales para Mirar Mañana, pero tal vez alguna de nuestra audiencia todavía pueden observar el mural que homenajea a la banda Sumo, que está, otras de sus pintadas están en Aedo y hace referencia a la canción El Anillo del Capitán Beto de Spinetta, y también tiene obras en la Mansión Seré en Castelar, algún mural citando a los Caballeros de la Quema, pero además de esos homenajes al gran rock nacional, tiene muchos de esta época que describen muy bien el clima de época porque tiene metáfora y también sensibilidad. Así que vamos a estar hablando con Matías de Brasi. Pueden visitar la muestra de 10 a 19 en San José 181 en la sede partidaria del PJ. Y más adelante vamos a compartir algunos cuadritos porque seguramente quizás no reconocen la firma, el nombre, pero seguramente sí una estética que está poblada de ternura. Hablando del oeste, este domingo hacemos nuestro espectáculo La Patria No Se Vende en Merlo. Qué engranaje, ¿eh? Te traje el artista del oeste, te vas al oeste, en vamos el Federal. Todos al oeste. Claro. Ahí está la jita, además. Ahí está la jita, Sumo, por ejemplo, en el oeste, los Caballeros de la Quema, por ejemplo. De ahí viene la idea de que en el oeste está el agite rockero, pero hay muchas clases de agiste. ¿En dónde estaremos el domingo? En el Federal de Merlo, en el mediodía a las 14 empieza nuestro espectáculo, la puerta a las 13. Venimos de hacer el espectáculo en Gleu. En el espacio Ruca Pirén nos fue hermoso, fue un domingo para alquilar balcones, de verdad. Y es buenísimo encontrarse con tanta gente que nos conoce de la radio, por ende conoce las voces, pero no de las redes sociales ni de la imagen pública, sino que participa de los ritos de la radio en su esencia. Y ese encuentro con amigas y amigos que nos escuchan y en cuya vida estamos siempre es vivificante para todos, para nosotros y para ellos. Las entradas para este domingo 21, el Día de la Primavera, en el Federal de Merlo, se venden por alternativa teatral. Los invitamos a todos a ser parte. El último domingo, el 28, estaremos de vuelta en Bergoglio. Apúrense porque a veces se acaban las entradas antes de tiempo. Y en el mes de septiembre y en octubre y en noviembre, en los próximos espectáculos, aquí en el Centro Cultural Fernández Fierro, de la Fernández Fierro, en Perón, en Córdoba, en La Plata, donde estemos, haremos el espectáculo siempre contemplando que los mediodías de los domingos pueden ser citas familiares. Una gran familia de gente que cree, como los que están ahora en la calle y gritan y cantan eso, que la patria no se vende. Auspician la tarde con Carlos Polimeni. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. Somos Radio.
AM530. Hola, ¿qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Carlos Barragán, Carlos Barragán vuelve a los escenarios argentinos a cantar tangos y otras curiosidades, cosas de Brasil, cosas de Italia, cosas de folclore y otras cosas. Carlos Barragán vuelve a los escenarios para cantar y tratar de descubrir dónde nos perdimos, dónde nos podemos encontrar, por qué nos pasó de todo, y yo no sé, y qué se puede hacer salvo ver películas de Francella, y por qué el tango nos espera en lugar de venir él, como el locutor que no vino y tengo que grabar esto. ¿Ah? Acá estoy, Barra, haciéndole la segunda como corresponde. Barragán canta tangos y otras curiosidades. Viernes 19 de septiembre, 21 horas, Lanús. Avenida 9 de Julio, 1999. Perón, Resto Bar. Entradas en Alternativa Teatral. La patria no se vende itinerante. Con Carlos Polimeni, un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo. Domingo 14 de septiembre a las 13 en Espacio Ruca Pirén, Mazzini 2390 Gleu. El 21 de septiembre a las 13 en el Federal, Padre Espinal 875 Merlo. Y el 28 de septiembre a las 13 en Bargoglio, Bacacay 2414 Flores. Entradas por Alternativa Teatral. Produce Don Narciso. La patria no se vende, la patria se defiende. Auspicia Somos Radio AM530. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola, mi nombre es Martín Sandoval, vivo en Tigre, en Buenos Aires. Increíble lo que mejoró la radio, antes no se podía escuchar casi. Lo escucho todos los días al programa, todo el día la radio prendida, pero había días que no se escuchaba y ahora increíble. Me puse tan contento hoy a la mañana cuando la prendí y se escuchaba tan bien. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. La utopía es una isla lejana. No llegaremos nunca hasta ahí. Pero qué lindo soñar que sí. Es mío un amor viajero. Viajero de extrañas tierras. Nos comunica el aire, el sol, la noche y el día. Aire que conduce el beso, sol que entibia nuestras penas. Noche que ampara el lamento, día que trae la esperanza. ¿Cómo será mi piel junto a tu piel? ¿Cómo será mi piel junto a tu piel, cardo o ceniza? ¿Cómo será? Si he de fundir mi espacio frente al tuyo, ¿cómo será tu cuerpo al recorrerme? ¿Y cómo mi corazón si estoy de muerte? Mi corazón si estoy de muerte. Se quebrará mi voz cuando se apague
de no poderte hablar en el oído y quemará mi boca salivada de la sed que me queme si me besas, amor, de la sed que me queme si me besas. ¿Cómo será el gemido y cómo el grito al escapar mi vida entre la tuya y como el letargo al que me entregue cuando adormezca el sueño entre tus sueños? Han de ser breves mis siestas, mis esteros despiertan con tus ríos. Pero ¿cómo serán mis despertares? Pero ¿cómo serán mis despertares? Cada vez que despierte avergonzada. En el Café Vinilo, hasta el 27 de septiembre y desde ayer está llevándose adelante un festival. Festival Vinilo, edición 2025. Talleres, conciertos, infancias. Vinilo queda, el Café Vinilo en Estados Unidos, 2483 en el centro de la capital federal. La programación incluye un montón de números interesantes: Alejandro Franov, José Saluzzi, Hernán Ríos con Facundo Guevara, Ernesto Nájere con Matías Arriazu. Y lo que suena ahora en la radio, ¿escuchan ustedes? ¿Cómo será mi piel junto a tu piel, cardo o ceniza como? Es Cardo y Ceniza, de Chabuca Granda, en la versión de Sandra Peralta y Leandro Caccioni. Sandra Peralta, cantante peruana, nacida en Piura y radicada en Buenos Aires. Pasado mañana, viernes 19 de septiembre a las 9, será el turno de su actuación en el marco del Festival del Café Vinilo. Sandra, gracias por venir a la radio. Muy buenas tardes, ¿cómo va? Hola, Carlos, gracias. Bueno, acá muy contentos, entusiasmados de volver al ruedo. Vos sabés que hace un año, más o menos, que no tocamos con Leandro, cada uno con sus proyectos así particulares, pero como con mucho entusiasmo de volver nuevamente, así como dúo al escenario, ¿no? Compartir la música nuevamente juntos. Leandro, gracias por venir, buenas tardes. Muchas gracias a vos por la invitación. ¿Cómo va? El repertorio de Chabuca Granda, recién escuchamos una obra muy grande de Chabuca Granda, muy fuerte, ¿no? Es un repertorio que se ha ido universalizando a medida que ha ido pasando el tiempo, pero de todas maneras el sabor peruano a la hora de interpretarlo es completamente diferente a otros sabores, ¿no? Gracias. Bueno, si bien tengo mayoría de tiempo, digamos, acá en Argentina, yo llegué a los 11 años, nací en Piura, una provincia al norte, cerca del Ecuador, como bien dijiste. Viví hasta los 11 y después con toda la familia nos vinimos para acá, para Buenos Aires. Y si bien fue poco el tiempo que estuve en Perú, pero fue el tiempo de la niñez, ¿no? Que te marca tanto a nivel de anécdotas, aromas, música. Y siempre, por lo menos en Piura, donde yo nací, ahora volvimos hace poquito, recién hablábamos con Mariana, que estuvimos en Vichayito, porque mi papá piurano también, decidió festejar sus 80 años en su Piura querida. Qué bueno. Y no iba, ahí me di cuenta que no iba a Piura después de muchísimo tiempo, te diría casi 16 años, ¿no? Bastante. Pero bueno, esos recuerdos, esos aromas, y ahí recuerdo que siempre las reuniones familiares estaban acompañadas de música y baile. Para quien conoce la actividad cultural histórica de Buenos Aires, es imposible considerar a Chabuca Granda extranjera de Buenos Aires. De hecho, el sábado por la noche
después de ver a guitarras extremas, Milongas extremas. Milongas extremas en el homenaje, en el espectáculo de homenaje a Citarrosa, fui rumbo al restaurante Chabuca Granda a comer comida peruana, pero estaba cerrado, se ve que era medio tarde, y terminé en un Carlitos, que también es un restaurante peruano de la calle Corrientes. Mucho proliferaron, la comida sí, y la fusión también peruano-japonés. Muchísimo, pero ¿qué quiero decir? El Chabuca Granda tiene un monumento en La Recoleta, grabó discos acá, vivió acá de manera muy importante. En la época de la Guerra de Malvinas, por ejemplo, hizo una canción a favor de Argentina, estuvo muy vinculada a esta escena durante mucho tiempo, y ni hablar de su guitarrista insignia, de Lucho González, que era argentino-peruano o peruano-argentino, como quieras. Ese dúo, ¿no? Es aquello a lo que podría aspirarse a la hora de interpretar hoy a Chabuca Granda. Totalmente, sí, unos referentes increíbles, ¿no? Tanto musical, rítmica, poéticamente y, bueno, armónicamente cuando hablamos de Lucho, ¿no? Sí, realmente Argentina fue el otro hogar donde Chabuca se sentía muy, muy amena, ¿no? Muy... Sí, de hecho yo agrego que de alguna manera yo como porteño llego a la música peruana. Creería que de la mano de Lucho, a partir de... Él era muy amigo de un profesor mío que era Agustín Pereira Lucena. Pequeño profesor tuviste. Yo estaba muy enamorado de la música brasilera y con él, bueno, estuve aprendiendo y amando esa música durante unos años. Y él como gran amigo tenía a Lucho y me hablaba, no, porque tenés que aprender el toque del vals peruano de Lucho, no sé qué. Me empezó a pasar algunos temas de él que estaban un poco inspirados en esa onda, esa forma de acompañar de Lucho. Y bueno, inmediatamente cuando escucho esa guitarra con esas armonías que también habían pasado por haber escuchado a João Gilberto o esas armonías brasileñas que a mí me estaban en ese momento seduciendo tanto, pero con ritmos que me remitían un poco al folclore, es como que se te abrió un universo. En una baldosa, ¿no? En la historia del empoderamiento de las mujeres en América Latina, la figura de Chabuca Granda es central, completamente proverbial, hija de una familia muy pudiente, criada en los colegios católicos, destinada a casarse con un extranjero de dinero, en su caso fue un militar brasileño, a criar hijos, etcétera, etcétera. Debió dejar de lado su vocación por el canto, apenas se convirtió en una señora de familia, pero resultó que se salió completamente del molde, se separó cuando eso era imposible del militar brasileño, tuvo que empezar a mantener a sus hijos, empezó a cantar y a componer canciones, y sobre eso salió del repertorio de la música criolla para ir rumbo al repertorio de la música negra, mientras iba politizándose, y le dedicaba algunos temas a algunos míticos poetas que tomaron las armas en América Latina, como Javier Heró, entre otros. Por lo cual empezó a ser el hecho maldito del propio Perú, que de una u otra manera la expulsó. Cuando ella murió en Miami y se recuperó su cuerpo, tal vez los gobiernos peruanos se dieron cuenta de cuán hondo había calado en su propia sociedad y empezaron el periodo de alabanza que no correspondía a lo que había pasado antes, cuando prácticamente tuvo que irse de Lima para poder subsistir como artista. Eso para decirlo en una baldosa, porque esa es la historia y después están los temas que la justifican. ¿En qué estás sentada en este momento, Sandra? En un cajón peruano. ¿Cómo suena el cajón peruano? A ver, ahí va, ¿Suena bien, Charly Escalante? Fenómeno. ¿Y entonces con cajón y guitarra? Y con cajón y guitarra podríamos hacer un vals. Un valsecito que está en mi disco Aromas. Es un vals propio que en Aromas lo grabamos con Lucho González y ahora estamos acá haciendo una versión del dúo. Despacito vamos entonando este vals que quiere florecer, que quiere despertar entre brazos que lo envuelvan, que lo inviten a soñar. Con aromas la canela o algo más,
caprichoso se va de aquí para allá, no se quiere entregar, quiere ser samba, una vida tal vez. Se me pierden los zaguanes y en los patios de otro vals, solo. Y así cantando nuevamente estos versos, sentir que estamos acá más pegaditos nomás, aceptando que es así tal como es, y el empeño puede hacer que crezca más. Despacito vamos entonando este vals que quiere florecer, que quiere despertar, entre brazos que lo envuelvan, que lo inviten a soñar, con aromas la canela o algo más. Caprichoso se va de aquí para allá, no se quiere entregar, quiere ser samba, una vida tal vez. Me pierden los aguanes y en los patios de otro vals. Solo quiero que me sigas el compás, y así cantando nuevamente estos versos, sentir que estamos acá más pegaditos nomás, aceptando que es así tal como es, y el empeño puede hacer que crezca más. Caprichoso se va de aquí para allá, no se quiere entregar, quiere ser samba, una vida tal vez. Se me pierden los aguanes y en los patios de otro vals. Solo quiero que me sigas el compás. ¡Bravo! ¡Bravo, Leandro! ¡Qué lindo dúo! Marina Eliezer, que baila en la milonga justicialista, tango y otros ritmos. Sí. Se estaba saliendo de la vaina por bailarse Por un bailar valsecito, esto. pero ¿sabe bailar el vals, este vals? Si tengo un buen compañero que me conduzca y me haga darle Le buen paso, presento al no ser señor como Pablo la Hacker aquí. Soy un compañero, pero no bailo para nada bien. Si no soy la costurerita que dio el mal paso. Sí, No quiero ser esa. necesita ahí, en ese caso, un varón que la guíe. Ah, es eso, un varón que me guíe. ¿No está dispuesto, Pablo Hacker? Sí, aprender siempre. Espere que le vamos a abrir el micrófono a Hacker, así suena. No lo tiene, No tengo micrófono, todo lo que dije no quedó registrado. No, soy Pero un además, pésimo bailarín. Te voy a contar algo, Carlos. Conozco los pagos de Sandra, conozco Piura. Tengo la dicha, la fortuna de haber conocido Piura, así que conozco el norte peruano, gran lugar. Es hermoso, ¿no? Oh, de los más lindos que he conocido. Bien. Del eterno calor. Sí, pero rico ceviche. Sí, sí, riquísimo, entre riquísimo. muchas otras cosas. Si pensábamos un poco en el vals, en el vals peruano, digamos, una especialidad de la casa, es impresionante como la música que salió de los salones nobles europeos, el vals se bailaba en las cortes, en las cortes de Austria, de Hungría, el Imperio Austrohúngaro, una música de los ricos, ya vimos un montón de eso, y traído desde Europa por los españoles, en cada lugar fue conformándose de manera distinta. Los valses vinculados a la historia del tango, que son los que nosotros más conocemos, el vals cuyano, el vals peruano, hay el vals mexicano, recontra importante, hay mucha relectura de lo que vino de Europa en una clave vinculada también con el contexto, la música de los hay afrodescendientes, como, en el caso de la peruana. creación, ¿no? Porque, como vos decís, toman, digamos, esto del vals, pero cuando es interpretado, digamos, por una guitarra negra o un cajón peruano, ellos traen, digamos, toda lo que es la cultura, digamos,
negra del Perú, todo lo que es la polirritmia, ¿no? Y uno escucha, bueno, ese valsecito criollo, nada que ver como de dónde vino, digamos, ¿no? Del origen. Y a mí me gusta compartir siempre algunas frases de Chalena Vázquez, fue una etnomusicóloga peruana, investigadora, y ella hablaba que la música de la costa del Perú, no le gustaba decir que era afroperuana, porque le quitaba también la propia creación del pueblo peruano, digamos, ¿no? Es una música creada, digamos, por ese pueblo que tiene esa cultura, esa mistura, esa riqueza, tanto de la cultura indígena como la cultura negra y la cultura española, ¿no? O sea, los brasileños inventaron para explicarse a sí mismos el concepto de la antropofagia cultural, ¿no? Como que Brasil se devora todo lo que viene y lo devuelve hecho otra cosa. La herencia portuguesa, la música hispánica, la música de sus pueblos originarios, las de los esclavos, la metamorfosea y se convierte en una cosa distinta. Pero resulta que es lo mismo que ocurre con Perú. Claro. Es exactamente, solo que Perú no se vio a sí mismo como antropófago porque no tenía indios que se comían a los propios seres humanos en todo caso, pero también es un país antropófago y hay que ver de qué manera el primer paso de Chabuca Granda, de quien estuvimos hablando acá, porque vos en parte hacés ese repertorio, empezó cantando música blanca, música de salones, con nostalgia de la Lima imperial, empezó a describir unas cosas y en la medida en que fue profundizando se convirtió en una exponente de los cantos negros del Perú, a tal punto que el cajón que ella tocaba, que tocaba un integrante de su grupo en una fiesta de la Embajada Española en Lima con motivo de una visita de Paco de Lucía, hizo que Paco de Lucía dijera qué buen instrumento y el flamenco flamenco empezara a usar el cajón peruano. Total. Sería como la venganza de los colonizados. Qué maravilla, ¿no? Hoy en cada grupo de flamenco del mundo se toca con cajón. Así, lo tomaron, de ahí lo sacó Paco de Lucía. Sí, es decir, la situación es, Paco de Lucía está de gira, en medio de su primer gran éxito en el año 76, va a Lima. La embajada española en Lima contrata a Chabuca Granda y su grupo para hacerle un homenaje al visitante, a Paco de Lucía. Y Paco de Lucía y sus músicos se quedan prendados del cajón que toca un afrodescendiente con Chabuca Granda. Le compran ese cajón, se lo llevan a España y a partir de ahí el cajón se incorpora a la historia del flamenco. Hoy es un instrumento más, pero no existía hasta ese momento. Hasta ese momento no era parte del flamenco. No era parte del flamenco. No era un componente. El cajón era peruano y era el instrumento de los más pobres si lo pensamos de dónde vino, ¿no? Tampoco en el vals peruano se tocaba con cajón desde sus inicios, es algo más de avanzado del siglo XX. Claro, eso ocurrió en 1976, tiene fecha y es una historia hermosa. Sí, con no darle lugar a lo que tenía que ver con lo negro. Exactamente. O sea, el vals era más europeo, se va cortesano, va tomando ingredientes afro a partir del cajón. Bueno, según me resonó con lo que estabas hablando, una frase que le escuché a Lucho, de quien hablábamos tanto hace un rato. Él asocia esa negritud en el vals, esas características tan particulares, a que se bailaba en casas sin pisos, o sea, de tierra, tenían que levantar más las piernas, por ende se bailaba distinto y eso le dio todo ese sabor peruano, esa cosa sincopada que tiene también rítmicamente. Bueno, Chabuca sus últimos conciertos también los compartía con Andrés Soto, claro, un compositor de ritmos negros del Perú, y bueno, nosotros hacemos un tema de él que se llama El Tamalito, y bueno, y el que estaba tocando el cajón, me parece que cuando vos contás esa anécdota, era Caitro Soto también, un gran cajonero que acompañó muchísimos años. Se dice cajonero, ¿no? Cajonero. No cajonista, sino cajonero. Sos docente de la Escuela de Canto de la Música, en Canto de la Escuela de Música Popular de Avellaneda, ¿desde hace cuánto? Desde el 2009 estoy ahí, sí, ¿y? 2009. Y feliz. Me encanta acompañar los procesos de aprendizaje y de construcción de su instrumento, de las y los estudiantes. Es una escuela, pública,
gratuita. Bueno, por eso te pregunto, porque hoy hay un de día calidad, que es lo que estamos defendiendo. hoy hay un día de marcha federal en defensa de la educación pública ante las Total. constantes agresiones del presidente Javier Milei. Y por suerte la Escuela de Música Popular de Avellaneda está a salvo de las políticas nacionales porque está en Avellaneda y en la provincia de Buenos Y se Aires. escuchan los bombos, que no es el cajón peruano, pero se escuchan. Quizás los Total. oyentes lo llegan a ver porque está retumbando todo el estudio de los bombos que hay fuera de, digamos, de esta radio. Es un día Sí, muy sí. importante en defensa justamente. Veníamos para acá y bueno, hay mucha, ya había mucha gente y Va a haber bueno, y mucha, se espera que mucha gente. Y va a haber mucha más porque todavía, el acto sí. central está citado Sí, para las sí, 17 y son las 15 y 17, ahora faltan Sí, casi sí, 2 sí. horas. ¿Les podemos pedir una más? ¿Querés hacer la de Claro. Soto? Vamos a hacer la de Soto. Bien, yo quería escuchar la de Soto, vamos. Vamos a hacer la de Andrés Soto, el tamalito. Si usted mirara un ratito a través de la ventana, ahí yo vería un maicito cantándole a la mañana, ay, 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 sí, ay, sí. Si usted asomara la frente y me hablara cara a cara, ay, yo tendría un tamalito para invitarle con ganas, ay, 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 sí, ay, sí, que me hable de frente, ay, 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 que me hable a la cara. Ore, ore. Negra mula, negra negra, color de tu maire. Ay, negra mula, negra, no, 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 me haga mi desaire que vendo bondades a las 4, a las 5, a las 6 de la mañana. Ay, 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 sí, ay, sí. Si usted mirara un ratito a través de la ventana, ahí yo vería un maicito cantándole a la mañana, ay, 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 sí, ay, sí. Tamales calientes. Si te quieres con un chico divertido, cómprate un cucuruchito de maní. Si usted asomara la frente y me hablara cara a cara, ahí yo tendría un tamalito para invitarle con ganas, tamales calientes
casera. ¡Qué lindo! ¡Qué buen dúo! ¡Qué buena dupla! Sandra Peralta y Leandro Cassioni. Qué bueno poder jugar así, ¿no? Con la sí, música, porque sí, apareció hay que también jugar el manicero, dando vueltas por ahí. Pero el scat está, obviamente, todo improvisado, es decir, Claro, que pueden sí, aparecer sí. cosas que... Puede aparecer cualquier cosa. Puede aparecer Ella Fitzgerald Pero bueno, Cuba y Perú también están ahí como muy... ¿Y eso se aprende y se enseña? ¿Qué? El scat. Sí, claro, sí. Sí, yo no podría enseñarlo, lo mío es puro atrevimiento, pero sí, se aprende. Hay, bueno, en la escuela de Avellaneda tenemos como maestras de jazz, bueno, Mariana Iturri, Marina Rama, la teníamos a Lucía Boffo, que ahora se fue creo que está en Alemania, pero sí, se aprende. Es bueno, ¿no? Porque es parte de lo más lúdico. Lo que ustedes hicieron también es un ejercicio ahora de percusión con el propio cuerpo, Claro. etcétera, que retoma algunas cosas ancestrales de la música, como que era una expresión de diversión y de juego, además de Sí. homenaje a los dioses, etcétera, ¿no? Sí. Bueno, play, ¿no? Play guitar. Play, tocar, jugar. ¿no? O en francés, jouer también. También, Es exactamente sí, lo sí. mismo. O yogo. En portugués. ¿En portugués cómo? Yogo. Yogo. Claro. Pero el que toca yoga... Sí, yoga. Yo creo que no hay que perder ese como esa chispa, ¿no? del juego cuando uno hace música. Creo que nosotros como músicos buscamos que eso no se pierda, ¿no? Porque si no se vuelve como algo no sé, como cotidiano, aburrido, ¿no? O sea, Claro, en lugar de los viajeros de la música aparecen los taxistas de la música, que es una Claro. cosa diferente. Que Yo uno, voy de acá hasta acá a voy y veces hago cae, esto. bueno, a veces cae, por eso lo comento y lo digo porque está bueno hacer ese ejercicio de no perder eso, ¿no? Creo que en definitiva en todo, ¿no? En la vida. Claro, de no En jugar, todo. de no jugar por rutina, sino de jugar Sí, de jugar un improvisando, poco, más o menos sí, así. exacto. Sandra, gracias por haber venido a la No, radio. gracias a vos, gracias a ustedes Leandro, por gracias, este espacio Placer, y bueno, por este espacio también para esta hermosa movilización y que podamos realmente ganar esta batalla, ¿no? Tan importante que en definitiva estamos haciendo, ¿no? Que es una batalla cultural. Claro, exactamente. Las batallas que se pierden son aquellas que no se dan. Ellos el viernes a las 19 fuera de las batallas estarán el viernes 19 a las 21 estarán en Café Vinilo, Estados Unidos 2483 jugando la música. Cauces sagrados. Yo soy el río anochecido, yo bajo por las ondas quebradas, por los ignotos pueblos olvidados, por las ciudades atestadas de público en las vitrinas. Y así se fue Lucero a su claridad, y así se fue el arroyo a su libertad. No le llegó la hora de clarinar, no le llegó la hora de clarinar. Llegará la hora en que tendré que desembocar en los océanos, que mezclar mis aguas limpias con sus aguas turbias, que tendré que silenciar mi canto luminoso, que tendré que acallar mis gritos furiosos al alba de todos los días, que clarear mis ojos con el mar. Yo soy el río en donde un canto, un poema más, solo serán ríos pequeños que bajan, ríos caudalosos que bajan a juntarse en mis nuevas aguas luminosas, en mis nuevas aguas apagadas. No le llegó la hora, Jamalá, no, de fiaca. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En Santiago del Estero existe un lugar donde la naturaleza cura y renueva, donde el agua relaja y transforma. Termas de Río Hondo te invita a sumergirte en un paraíso termal, con aguas únicas en Sudamérica, conocidas por sus propiedades. Aquí, el descanso se convierte en experiencia y cada instante en un recuerdo inolvidable. Termas de Río Hondo, paisajes cálidos, aguas únicas, momentos tuyos.
Gobierno de la provincia de Santiago del Estero. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Y si sale bien, todos los miércoles a las 22 con Jair Sibel, Belén del Huerto y la banda del Grito del Sur. Y si sale bien, el programa de la banda del Grito del Sur, los miércoles a las 22 en el aire de AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Somos los engranajes de una máquina infernal. Somos las marionetas de este proyecto global. Los engranajes, personajes atrapados en el laberinto de una gran empresa luchando por escalar posiciones. Una mirada crítica desde la ironía y el humor. Todos los sábados a las 20 en el Teatro Anfitrión, Venezuela 3340. Los engranajes de Nathan Kusnir. Entradas por Alternativa Teatral. En Banco Credicop tenemos 276 filiales con la mejor atención personal, donde te resuelven todo siempre con una sonrisa. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Para más información consulta en www.bancocredicop.com o comuníquese gratuitamente a Credicop Responde 0800-888-4500 Banco Credicop Cop Limitado Reconquista 484 Cava. AM 530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM 530. Somos Radio. Y a las 15:29 Marina Glesser la espera. Carlos, te contaba hace un ratito nomás que el ilustrador y pintor urbano inauguró el 11 de septiembre en el PJ Ciudad, acá en San José 181, Postales para Mirar Mañana, que es una muestra que va a estar disponible para quien vaya a visitarla todo el mes de septiembre y octubre. Y entonces tenemos la grata sorpresa de conversar con Matías de Brasi, el pintor de esta muestra Postales para Mirar Mañana, a quien le damos la bienvenida a la Radio de Madres, la M530 Somos Radio. Hola Matías, Marina Glesser, Pablo Hacker y Carlos Polimeni, te damos la bienvenida a la tarde con Carlos Polimeni en la Radio de Madres. ¿Cómo andás? No, tiene el micrófono apagado. Tampoco. Seguimos probando, te vemos, Matías, pero no te escuchamos. A ver ahora. Estás muteado. Vamos a ver si podemos activar o desmutearte para poder escucharte. Mientras, les voy contando que Matías de Brasi vive en Zona Oeste, es de Morón, y es uno de los artistas que apuesta por la identidad de los barrios pintando grandes murales. Entre sus obras hay homenajes a los Caballeros de la Quema, y también sobre Casullo al 100 se homenajea a la banda Sumo, y otra de sus pintadas está en Aedo y hace referencia al anillo del Capitán Beto de el inolvidable y querido Luis Alberto Spinetta, que también hace mucha referencia en el barrio. Así que vamos a estar en un ratito nomás comunicándonos con Matías de Brasi para que nos cuente de Postales para Mirar Mañana. Mientras va llegando la gente al Congreso, sí. Si estás escuchando o estás mirando por YouTube, acércate a marchar por la universidad gratuita, pública y de calidad, y también por la salud pública y el Garrahan, porque salud y educación son pilares de la democracia, ¿no? También la cultura. Por eso también vamos en un ratito a hablar con este pintor.
favor. Una encuesta, quiero meter un poco de realidad, una encuesta de proyección le da un 89% de opinión positiva a las universidades nacionales. 89%, creo que no hay institución en la Argentina que tenga ese nivel de mirada positiva. Florencia Saintud acaba de tuitear algo que me parece muy interesante recordar. Dice, se crearon 15 universidades durante el kirchnerismo, del 2003 al 2015. 15 universidades nacionales. La Argentina tenía 39 en 2003 y en 2014 pasó a tener 54. Y cuando hablan, viste, dicen, bueno, pero no egresaba nadie. ¿Saben cuánto subió la matrícula de graduados en ese tiempo? 93%. 93% con un 33% de crecimiento de alumnos. Además, la inversión en becas se incrementó un 8.600% entre 2003 y 2014. Esas son las cosas que estamos queriendo volver a tener. ¿Por qué? Porque sabemos que funciona mucho mejor el país cuando tenemos educación pública de calidad. Entre ellos y nosotros hay una diferencia muy grande. Ellos quieren que la educación sea para pocos, para los privilegiados que puedan pagar por ella. Nosotros creemos que la educación no es un regalo que le hace alguien a otro, sino un derecho de los ciudadanos, y por ende creemos que la mayor cantidad posible de ciudadanos debe tener ingreso y capacidad de concurrir a las universidades públicas, como a las escuelas primarias y secundarias. Es una grieta desde siempre y para siempre. Los que creen que las cosas buenas deben ser para pocos y los que creemos que lo bueno debe ser para todos todo, en el fondo. Tenemos la comunicación con Matías por teléfono ahora. Bueno, la tenemos por teléfono, entonces vuelvo a darte la bienvenida, Matías de Brasil. ¿Cómo andás? ¿Cómo están? Perdón, no sé qué sucedió ahí, cuestiones de la tecnología. Bueno, te hablamos por teléfono, no tenemos el gusto de verte, nosotros nos vimos hace poco, porque hace poco inauguraste esta muestra que se llama Postales para Mirar Mañana, y una de las preguntas que me surge para contarle a la audiencia de este programa es ¿por qué le pusiste a la muestra Postales para Mirar Mañana? Ya, principalmente porque a simple vista, quien puede recorrer la muestra y quien conoce mi trabajo, ve que lo que yo trabajo y lo que hago, las ilustraciones, tienen que ver en realidad con lo urgente, con lo que sucede en el día a día. Digo, ya sea para aliviar un poco o sublimar un poco las tristezas o los golpes que suceden, como también homenajear a muchos personajes o situaciones que por ahí son más alegres. Pero en realidad, el chiste, un poco de la idea del título, es que los artistas, en realidad, me atrevo a decir, los seres humanos, siempre estamos hablando de las mismas cosas, o por lo menos en el caso de los artistas que queremos utilizar nuestro discurso simbólico como para denunciar o poner en evidencia algo, siempre estamos denunciando lo mismo, la injusticia, las desigualdades. Entonces, un poco venía por ahí la idea, ¿no? De que por ahí uno puede ver en una imagen mía algo representativo de que pasó en esta semana, pero en el fondo la metáfora, la ironía que yo trabajo, está cuestionando esto que es, que van a pasar los años y seguramente vamos a tener que estar hablando de todo esto. Es interesante esto que decís, porque por ahí pueden pasar los años y que tengamos que hablar de nuevas cosas, como en algún momento creo que sucedió y que la democracia alcanzó ciertos objetivos nacionales a favor de intereses en los que habíamos consensuado, aunque no me gusta mucho esa palabra, ir todos a favor de 12 puntos mínimos de acuerdo, por supuesto, entre ellos los que están la educación, la cultura y la salud, para hacer grande un país y una patria. Me conmueve mucho tu obra, por esto que decís, entre la metáfora y la ironía, encontrar una sensibilidad muy propia, una sensibilidad también conurbana, poder expresarla en el PJ Ciudad y traerla al porteñocentrismo y compartirle también a la comunidad porteña esta mirada, pero entre esas obras que hay una particularmente nueva, digamos, si se quiere, de estos 100 días que se van a cumplir de la injusta condena, proscripción y prisión en su casa de San José 1111 a Cristina Kirchner, que es ella en su balcón con San Martín. Ayer que se cumplieron 70 años de la fusiladora, o digamos del bombardeo, pensaba que Perón decía esa frase, entre la sangre y el tiempo me quedo con el tiempo, y hay algo de Cristina y San Martín en ese balcón que me trajo esa frase de Perón. ¿Qué te inspiró a dibujar a San Martín con Cristina en el balcón? Mirá, puntualmente esa imagen la hice, calculo yo que fue el 17 de agosto, y bueno, estábamos indudablemente todos atravesados, estamos, por supuesto, todos y todas, o por lo menos algunos que pisamos las mismas baldosas, atravesados por la injusta detención y la condena a Cristina, y
Y un poco tiene que ver con lo que te contaba antes, ¿no? Y tomo esto que decís, que lo relacionás con esa frase, y no creo que sea casual, porque me parece que hay un poco de eso, ¿no? Yo quería trabajar una imagen representativa del 17 de agosto y en realidad la realidad nos había cruzado con otra también injusticia, y un poco ponerlos ahí juntos fue como bueno, ¿no? Este baldazo un poco de la historia que todo el tiempo se repite. Y yo creo que indudablemente las luchas, lamentablemente, porque pensemos que hay ciertos acuerdos, como vos decías, que deberían ya estar saldados, lamentablemente creo que las luchas son cada vez, y eso nos lo va demostrando cada paso del tiempo. Ojalá que así no sean algunas cosas, pero siento que el desafío también es eso, ¿no? Es pensarnos y hacer y lucharnos y luchar por algo cada vez, ¿no? A cada momento. Qué lindo. Estamos conversando con Matías de Brasi, él es pintor, tiene una muestra acá cerquita de la radio en San José 181 que se llama Postales para mirar mañana, entre otras. Estoy spoileando un poco lo que hay en la obra de esta muestra, pero en otros dos cuadros que voy a describir, muy lindos, hay uno de Evita y otro de Néstor, en donde hay una cosa medio simbiótica, que es que ambos están como hechos de mucho pueblo, ¿no? Son dos figuras de Perón, y digo, de Evita y de Néstor, qué gracioso. Vale el fallido. Vale el fallido. Y todo está compuesto por mucha gente, como con todos, la concepción de con todos adentro. Me preguntaba esa analogía entre Evita y Néstor, ¿qué fue lo que te llevó a que esos cuadros pudieran tener alguna cosa parecida o un parentesco? Y mirá, sí, yo creo que, y no por nada todo lo relaciono con este hilo conductor de las postales para mirar mañana, que hay algo que inevitablemente, indudablemente, otros no van a tener, que es el amor del pueblo, ¿no? Y eso me parece que son, además de otros miles que podría citar, pero dos puntos de conexión muy fuerte. Digo, no sé, mi generación, yo tengo 42, 43 tengo, ya me está sacando uno, y digo, no sé, siempre lo hablamos con mis amigos y mis amigas, para nosotros Néstor y Cristina fueron nuestro Perón y nuestra Eva, digamos, ¿no? Y me parece que, digo, por algo que también, por cómo lo vivimos, no sé, sobre todo acá familiarmente, en el conurbano, con, no sé, nuestros abuelos, de chicos viendo que tenían cuadros de Perón en la casa y nosotros creíamos que eran familiares. Hay algo de eso, del amor del pueblo, que eso es intocable, es inagarrable para algunos, digamos, ¿no? Por eso, cuanto más se alzan estos discursos, ¿no?, meritocráticos, totalmente en relación nada más al intercambio de bienes materiales, digamos, hay algo que un poco yo ahí lo relaciono con el arte, digo, hay algo que no lo van a poder agarrar nunca, ¿no? Es como el amor, digamos, ¿no? A eso no lo van a poder agarrar. Claro, no puede pasar la motosierra por ahí, no se puede meter preso en San José 1111. Totalmente. ¿no? Como totalmente. No pueden, sí. No van a poder. Es pueblo. No van a poder. Es una buena definición del pueblo, el amor. Sí, y yo creo que sí, es eso, indudablemente, digamos, ¿no? Es aquello, digo, no es, yo siempre lo hablo cuando hablo un poco también en relación a lo artístico, el arte no es una destreza estética, entonces llevado a la política también lo podría comparar como, no es una destreza técnica, digamos, ¿no? Digo, hay algo, claro, exacto, hay algo intangible, o por ahí sí, más tangible en otros sentidos, que tiene que ver con el amor, indudablemente, que es inagarrable, digo yo, digamos, no lo pueden envasar y vender, ¿sí? Y eso es lo que más no entienden muchos, digamos, ¿no? Y cuando uno lo entiende, de alguna manera, por algo, por lo que sea, por eso lo mismo, por este cuadro sin saber en la casa de tu abuelo, y bueno, eso es algo que se sella para siempre. Y en esos cuadros que vos describiste, digo, hay algo de eso, ¿no? Digo, en el caso del de Néstor lo hice en su momento cuando Néstor falleció, creo, me acuerdo, no sé, hace mucho tiempo, y bueno, era eso, es el perfil de Néstor, bueno, ¿qué condensaba en ese momento? El pueblo, ¿no? Y era personitas, y uno se acerca a miles y miles y cientos de personas, familias, niños, niñas, mujeres, hombres, abuelos, y forman el perfil de Néstor. Y en el de Eva, que es un poco parecido, como decías, se ve igual más claro su rostro, porque en realidad lo que en ese momento yo quise condensar en el de Eva es todas las luchas, en realidad, que hay detrás de Eva, ¿no? Y por eso, bueno, también en ese rostro de Eva, también compuesto por personas
hay muchas situaciones en realidad de otras luchas que en realidad condensa la figura de Eva. Excelente, Matías. Última preguntita que te hago. Carlos decía que había usado tus dibujos para también traerte a sus Instagrams y sus redes. Y He compartido, ¿no? Claro, que Sí, ha compartido. sí. Y bueno, si eso te gusta, digo, porque ahí vemos también que hay uno justamente para la convocatoria hoy de la marcha universitaria, que es el libro universitario Aplastando la motosierra, o también se replican muchos tus cuadros en las redes. ¿Eso te copa? ¿Cómo es el copyright, no? ¿Cómo? No, a mí me encanta, a mí es lo que más me gusta, yo me considero, o sea, me gustaría considerarme un artista popular netamente por eso. A mí los artistas que me conmovieron de chico o de toda la vida fueron aquellos que por ahí, yo no sé, yo era pibe y veía los dibujos de los Redondos en las tapas y yo ni sabía quién era Rocambole, y a mí me encantaba eso, y lo veía en los tatuajes de la gente, y a mí me parece que es una función importantísima del arte. Y en el caso que me toca transitar a mí, que tiene que ver con las redes sociales, cuando yo veo una viralización, como le dicen ahora, a mí me encanta, porque primero no me siento tan solo, eso es mi primer caricia, digamos, ¿no? Porque es un dibujo que por ahí yo hago para sublimar en principio mi propia angustia frente a algo, y cuando genera ese eco en otros, bueno, no me siento tan solo, y para mí eso es hermoso. Muy lindo escucharte, Está Matías. bueno eso, y si lo hubiera hecho quizás el presidente, ¿no? Eso de no sentirse tan solo Sí. y compartir con otros, quizás podríamos habernos ahorrado todo esto. Es una muy buena posición de vida. Te mando un beso muy grande, Matías de Brasi. Hablar con vos, un placer, y volvemos a invitar a la gente a que durante septiembre y octubre pueda ver tu obra y tu exposición Postales para Mirar Mañana en San José 181. Te agradecemos mucho, Matías, te mandamos un beso y nos vemos en la marcha. Por favor, ahí nos vemos. Chau, chau. Las tardecitas con Polimeni tienen ese no sé qué. ¿Viste? La versión del Necio de Proyecto Hormiga. La versión del Necio de Silvio Rodríguez. La versión del Necio de los Bunkers. ¿Cuántas versiones del Necio dan vueltas por este mundo? En nuestro proyecto de resistencia poética, el Necio fue cantado el primer domingo de este mes de septiembre por Lidia Borda. Saben que estamos proponiendo una experiencia cada primer domingo de mes. Y la experiencia 2, el capítulo 2, será el domingo 5 de octubre. ¿Quién cantará el Necio en público en esta ocasión? Será Dolores Solá. Resistencia poética es una idea. En medio del tiempo de la crueldad, nosotros resistimos, pero hay muchas herramientas para hacerlo, y la ternura, la poesía, la emoción nos parece una fundamental. Entonces, convocamos a la gente a participar de un espectáculo de estas características. Lolo Micucci en el piano, un señor que habla aquí, el señor Carlos Polimeni en la voz, y 4 cantores invitados por función. En esta segunda función, 5 de octubre, desde ayer están puestas en venta las entradas a través de Alternativa Teatral. Serán Dolores Solá, Victoria Birchner, Laura Ross y Antonio Virabén. Ocuparán los lugares que ocuparon Lidia Borda, Cucuza Castielo, Florencia Ruiz y Luciana Jury en la primera experiencia. Cuando cantamos estas canciones y cuando el público se prende a la propuesta en los momentos en que la propuesta lleva a que cantemos todos juntos, se produce una química inefable, muy difícil de definir. Pero les garantizo que es una inversión para mejorar nuestras vidas. Cuando el domingo terminaron las 2 funciones en aquel caso, cuando termine la primera función o la única función este domingo 5 de octubre, estoy seguro de que saldremos todos mejores. Es que las canciones son mejores que nosotros, y nosotros todos juntos cantando las mejores canciones, completamente imbatibles. 5 de octubre, entradas, Alternativa Teatral.
La vida es eso que ocurre mientras vos estás ocupado. Y en las ocupadísimas calles de la ciudad de Buenos Aires, en el móvil 2 de la M530, Fabián Goldman ahora. ¿Por dónde andás, Fabián? Buenas tardes, ¿eh? No hay tanto ruido. Bien, será el ruido de la situación, Fabián. ¿Cómo va? Buenas tardes. No se escucha. No tiene retorno, me parece, ¿no? Creo que no tiene retorno. Esta situación. Javier Milei. Hoy estamos sin retornos. Acá no recibimos sobres, no tenemos retorno. A ver, Fabián está eso claro, está. y la realidad está. Nosotros estamos. ¿Qué es lo que falta en el medio? Escucharlo. Claro, sí. Yo puedo ir leyendo algo que, si quieren, un Dale. documento que presentó el CINI, la Federación de Gremios Universitarios, titulado El sueño de un país, el grito de una nación. Es bastante largo, pero quiero la parte final. Exigimos a diputadas y diputados que rechacen el veto que clausura el sueño de miles de compatriotas. Sin presupuesto no hay universidad ni ciencia, y sin ciencia ni universidad no hay futuro. Agradecemos a la sociedad argentina otra muestra extraordinaria y conmovedora de solidaridad con su universidad pública, de compromiso con las causas justas, para que la Argentina que nos merecemos sea posible. Es el Frente Sindical de Universidades Nacionales, la Federación Universitaria Argentina, FUA, y el Consejo Interuniversitario Nacional, el SIN, que dicen esto, que están agradeciendo ya la enorme convocatoria en la Plaza de los Dos Congresos. Fabián Goldman, ahora te escuchamos bien. ¿Cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, compañeros. Está desarrollando en este momento la sesión habilitada por la oposición para llevar adelante en simultáneo el debate de las dos leyes. Por un lado, la de aumento del financiamiento universitario, y por otro lado, la emergencia pediátrica y de residentes. Se pasó esto a pedido de Miguel Ángel Pichetto. En las dos habilitaciones para la votación, la cantidad de manos levantadas para apoyar la discusión y rechazar el veto estuvieron en el orden de 172 y 170 votos, con lo cual, en principio, si el diablo no metiera la cola, se podría decir que el rechazo a los vetos va a ser festejado en la plaza dentro de unas horas. Mientras tanto, termina de hablar el diputado Ricardo López Murphy. Estoy con Pablo Juliano, miembro del bloque de Democracia para Siempre del radicalismo. Bueno, en principio, la presentación, su alocución, diputado, refrendando lo que la Unión Cívica Radical históricamente ha sostenido. Así fue, no podemos ser ajenos a estos dos temones, porque forma parte de nuestra identidad, es ineludible, más allá del comportamiento circunstancial de algunos diputados en el último tiempo. Eso no podemos permitir que se empañe la historia, la trayectoria, y aparte, más que la historia, la trayectoria tiene que ver con lo siguiente: es una hoja de ruta. Vos podés ordenar las cuentas del país como quieras, no hay inconveniente. Ahora, vos para eso tenés que dar señales claras de cómo te imaginás que la Argentina sale adelante, y para mí no puede salir para adelante jamás, nunca, si vos no te llevás adentro de esa especie de arca de Noé a la Universidad Argentina, al Garraham como nave insignia, para que nos diga qué pasa con nuestros hijos cuando nos pasa algo tan aterrador que no tener diagnóstico. Entonces, ¿por qué desmantelar un principio, un valor tan intrínseco a nuestro país? Hoy estamos defendiendo eso, y la verdad que pocas veces tenés la oportunidad en política de defender temas con tanta sensibilidad. Más que pensar, hay que empezar a sentir la Argentina. Más allá de esto, el gobierno indudablemente no puede recuperar la agenda. Hoy aquí quizá sufra una derrota. Mañana en la Cámara de Senadores. ¿Cómo está viendo, diputado, este panorama en el contexto económico, político y social que llevamos después de la derrota en la provincia de Buenos Aires y sin alcanzar los 2 años de mandato? En la Argentina no puede seguir siendo tan dramático perder una elección. Y eso habla más de cómo vos sos, cómo te encontrás receptivo ante esa posibilidad. Que estés conectado, que estés entendiendo el mensaje de la sociedad. Para mí lo que hemos encontrado son todas piezas que improvisan, que vienen de un arrastre en donde el gobierno no pudo salir, de poder explicar desde los audios de español o desde la actuación que está teniendo el entorno presidencial, hace que se rompan las prioridades y que no te puedan remarcar. O sea, en un momento la sociedad argentina le dijo, bueno, fenomenal, dale, hay que ordenar las cuentas, eso yo lo entiendo. Ahora llegaba el momento en donde, acompañado de la frase, ya pasó lo peor, vos me digas para dónde va la Argentina. Esas prioridades no son creíbles en boca del gobierno, y creo que estos mensajes que se están dando desde el Congreso, lejos de desestabilizar, lo que le tienen que servir al gobierno es para que recoja ese guante, tome nota y ordene esa agenda. No hay golpismo como
mencionan desde algunos usinas libertarias? No. El gobierno tiene que dejar de victimizarse. El gobierno fue quien nombró a Españolo, no lo nombró el Congreso. El gobierno fue quien lo nombró ahora a este nuevo ministro del Interior catalán y minutos después derogó o vetó la ley de ATN. Entonces, ¿qué gobernador le va a atender el teléfono al ministro del Interior? Ninguno. Entonces, son todos errores propios de una no gestión que no termina de entender que en el 2023 la sociedad argentina se cansó de una situación que tiene que ver con producto de vivir con inflación, el plan platita, pero eso vos no te da un cheque en blanco para que vos te creas que podés hacer lo que quieras. Entonces, el gobierno tiene que entender que tiene que entrar a la conversación política de vuelta como si fuese una gran ola en el mar para encontrar un resultado. ¿Hay lugar para eso? Tienen que tener lugar. Porque acá estamos un montón de diputados que entendemos la conversión de este término. Sancionamos una ley y nos dijo, ¿cómo se financia? Y yo ahora le pregunto al gobierno, ¿y cómo va a financiar el aumento de la educación y la salud que dijo en 16 minutos presentando el presupuesto nacional? Que tiene más de 6.000 páginas. Es decir, le está faltando el respeto a los argentinos. El presupuesto no es de Pablo Juliano ni de Javier Milei. El presupuesto es para la República Argentina. Entonces, hay espacio para eso. Los gobernadores se cansaron de que les tome el pelo. Arrancó con el Pacto de Mayo, que lo terminó firmando en julio, los somete, les da chirola. Entonces, no es esa la conversación que necesitamos. No sé si, creo que está Pablo en el piso, ¿verdad? Sí, Fabián, estaba escuchando muy atentamente y cuando escucho el tema... Te paso con el diputado, Diputado, recién lo escuchaba atentamente. Cuando habla de... Hola. Sí, ¿qué tal? Pablo Hacker le habla, ¿cómo está? Hola, Pablo. Lo escuchaba atentamente cuando habla del sometimiento de los gobernadores, digamos, no hay posibilidad de esto si alguien no se deja un poco, ¿no? También, porque hubo mucha voluntad de ser sometido. Quiero decir, hubo muchos ofrecimientos muy rápidamente para poder justamente torcer las ideas, por lo menos en el Senado. Ahora estamos en el Congreso, en diputados, pero el tema de los ATN y esa negociación es muy fuerte. Esta batalla sigue luego, si hoy diputados rechaza el veto, sigue en el Senado. ¿Qué es lo que usted puede sentir estando adentro de la Cámara? Mira, los gobernadores en su conjunto, casi me animo a decir que la totalidad tiene en claro una hoja de ruta de cómo ordenar su provincia. Aceptaron el debate político en su momento al principio del año pasado, cuando se discutía la ley bases, el RIGI y demás, y todos, esto sin distinción de partido político, todo el conjunto de los gobernadores de la República Argentina fueron conscientes de que estábamos en presencia de un gobierno con debilidad parlamentaria. Entonces, primero, el debate político republicano le debe de contado en esta conversación el tiempo que le dieron los gobernadores. Primer punto. Segundo punto, los gobernadores tienen en su gran mayoría, todos intentaron, y lo están haciendo, ordenar esas cuentas y demás. Entonces a mí me da la sensación que los gobernadores siguen apostando, siguen poniendo, y del otro lado lo único que hay es una mirada bastante estéril de parte del Ejecutivo, bastante empobrecida. Para que una oferta política sea aceptada, tiene que guardar proporcionalidad de lo que me estás pidiendo que haga, de lo que me estás pidiendo que apueste, pero me parece que en un momento ese hilo se puede cortar. Entonces, vos perdés la elección en la provincia de Buenos Aires y convocás a los gobernadores. La situación, ya te digo, de un montón de provincias, ¿acaso no merecía atenderse antes? ¿Me entendés? Digo, si vos ya tenías... Yo lo que estoy viendo es que hay una Argentina a la vuelta de la esquina que está para poder resolverse, y que hay voluntad política de manera transversal desde distintos partidos políticos. No entiendo por qué este gobierno está empecinado en enamorarse de sí mismo, de un relato que está quedando estéril, que está quedando una sabanita muy cortita, y que no te conduce a nada. O sea, está perdiendo gracia. Ya está. Sí, creo que nunca la tuvo, ¿no? Me parece. Pablo, muchas gracias. Para algunos sí, pero para mí definitivamente entró en un camino que tiene que salir por el bien de todos nosotros. Gracias, Pablo. Gracias, Fabián, por el móvil. Gracias. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Lo despedimos al diputado Juliano. Está hablando ahora la diputada Patricia Vázquez. Te cuento, Carlos, que aproximadamente 16:45, 17 horas se estarán realizando las votaciones en una jornada con discursos muy reducidos de la mayoría de los diputados, entre 2-3 minutos cada uno, y la expectativa, nuevamente te digo, por justamente centrada en estos dos proyectos, y por otro lado, en el otro importante, hay muchas cuestiones trascendentes que se van a tratar, pero tiene que ver con la ley dedicada a los DNU y la posibilidad de que se cambie totalmente, quitándole una herramienta directamente que le da todos los poderes a Javier Milei, necesitando para su aprobación el DNU
en la correspondiente voto afirmativo de cada una de las cámaras, cuando ahora con solamente una ya es posible. Bien, conviene recordar siempre en la vida que lo breve, si bueno, 2 veces bueno. Abrazo grande, Fabián. A otro por ahí, hasta luego. La utopía es una isla lejana. No llegaremos nunca hasta ahí. Pero qué lindo soñar que sí. Y 58, ahora estamos terminando esta edición cuando todavía falta 1 hora para el comienzo del acto frente al Congreso de la Marcha Federal por la Educación y la protesta de los trabajadores de la salud por el presupuesto para el Garraham y alrededores. Nosotros estamos aquí en la zona de Congreso, nos vamos rumbo a la calle, a la realidad. Creemos que todos, de una manera u otra, debemos participar en el lugar en que estemos de la República Argentina y de la forma en que podamos en esta cruzada de la población, que en un 82% está a favor de la educación pública y se topa con un gobierno que con una representación así de chiquita procede como una topadora con respecto a derechos adquiridos por todos. Entonces es hora de decir basta entre todos. Más allá del resultado de las legislativas del mes que viene, de octubre, las legislativas nacionales, hay una sociedad que le ha puesto límites o está empezando a entender lo importante que es hacerlo al gobierno de Javier Milei. Así que nosotros contentos de estar donde estamos y pensar como pensamos, y que de a poco mucha otra gente vaya adquiriendo conciencia respecto a qué significa un gobierno de estas características, no solo para este momento, sino para la historia de la democracia en la Argentina. ¿Nos encontramos mañana aquí en el aire? Por supuesto que sí, Carlos, rumbo a la marcha entonces. Ahora, gracias a todos y a todas por estar ahí. Gracias, Carlos, gracias, Pablo, y a todo el equipo. Pablo, hasta mañana o hasta el viernes. Hasta el viernes, y nunca fue tan fácil elegir un voto, ¿no? Educación y salud para niños y jóvenes. Voten, por favor, a favor de eso y en contra del veto. Sin lugar a dudas. A las 18 en la Biblioteca Nacional, Sala Cortázar, la presentación del libro de Demetrio Iramayén, homenaje a Ebe Bonafini. Nos mira pasar